Con el objetivo de posicionar a México como un destino confiable de inversión para Francia y la Unión Europea, el Consejo Coordinador Empresarial participó en una misión empresarial a París y a Bruselas. En su viaje, la cúpula empresarial transmitió a los inversionistas europeos que el sector privado y el gobierno de México trabajan con una misma prioridad: detonar la inversión con avances concretos en materia fiscal y regulatoria. Ha sido una agenda, por lo que estábamos revisando, muy interesante, muy ordenada, hablando pues de todo lo que tiene que ver con las inversiones, la innovación, las pequeñas y medianas empresas y la certeza jurídica y fiscal, temas que fueron tratando con autoridades, con empresarios, con organismos impulsores de la innovación. Y por eso, para profundizar sobre estos encuentros, sobre el resultado de esta gira, mucho agradecemos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al señor José Medina Mora, que hoy nos acompañe para profundizar en lo que fue esta visita. Muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, Ivonne, qué gusto saludarte. Igualmente me gustó mucho cómo, pues, el resumen que pude revisar, ordenan la información de la complejidad que tiene hoy para México, tanto la relación y el valor estratégico de la relación comercial, de intercambio con Europa, y su vinculación con el TEMEC, como finalmente pues está todo relacionado. José Medina Mora, un balance general de esta visita, de estas visitas, de estos encuentros, y ir profundizando después con los puntos de la agenda tan ordenada que ustedes realizaron. Sí, Ivonne, como recordarás, se firmó la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y justo estuvimos en Bruselas, donde se encuentra el Parlamento Europeo, para profundizar, dado esta modernización del tratado, hacer las vinculaciones para atraer inversión hacia nuestro país. Encontramos que hay un gran interés de empresas de la Unión Europea de invertir en México, precisamente por lo que señala Simón, es el punto de entrada para el mercado de Norteamérica, para entrar al mercado de Estados Unidos, México y Canadá, gracias al TEMEC. En ese sentido, nos reunimos, además con nuestro embajador en la Unión Europea, Rogelio Guillemón, y vimos cuáles son los pasos que tenemos que hacer para promover precisamente la inversión de empresas de la Unión Europea en México, también con Business Europe, que es un organismo empresarial que abarca a organismos empresariales de 40 países, precisamente hablando de las oportunidades de inversión en nuestro país, y encontramos ese gran interés que tienen de invertir en México precisamente para entrar al mercado de Norteamérica, de donde la revisión del TEMEC es fundamental. Estuvimos también en París, en la sede de la OCDE, esta organización para el desarrollo, la cooperación y el desarrollo de los países más desarrollados, donde México, a partir de que participa en este organismo, participa también en lo que es el brazo empresarial de la OCDE, el BIAC, Business at OECD, en donde pudimos intercambiar mejores prácticas con otros organismos, representantes de organismos empresariales de América Latina. Se discutió, por ejemplo, sobre la informalidad, sobre la productividad, y en ese sentido, pues tenemos que trabajar mucho en la productividad. Tenemos solo el 30% de la productividad que tiene el promedio de los países de la OCDE, y somos, por otro lado, el país que más horas trabajamos, de tal manera que no por trabajar más horas hemos logrado mayor productividad, y esto está Uh-huh. ligado a la informalidad. Y Okay. encontramos, Ivonne, por ejemplo, en Chile, dos prácticas en donde, mientras en México la informalidad es el 56%, en Chile es el 27%, y hay dos prácticas que podemos copiar, y la primera es muy fácil bancarizarse, es decir, cualquier Mm. persona, cualquier micronegocio se puede bancarizar, y con eso los van acompañando hacia la formalidad. La otra práctica es que prácticamente con su equivalente al RFC, cualquier transacción que puede ser inclusive en efectivo, y el equivalente, el RFC y el organismo equivalente al SAT, registra el ingreso y el gasto, y eso hace que facilite la declaración de impuestos, y esto los acompaña hacia la formalidad. Y finalmente estuvimos en Vivatech, esta feria de tecnología de las dos más importantes del mundo, viendo cómo la
innovación, la inteligencia artificial, la tecnología son fundamentales para lograr ventajas competitivas. Vimos cómo los clústeres de las universidades francesas están avanzando en innovación, en la investigación y desarrollo. Vimos prácticas, si bien es cierto que en México hemos traído la formación dual alemana desde hace más de 15 Ujú. años, el modelo francés tiene este modelo de alternancia en donde el estudiante, además de ir a la escuela, alterna en prácticas en distintas empresas. En fin, son modelos que nos pueden ayudar a mejorar el Muchísimo. talento, que es uno de los grandes diferenciadores, Ivonne, que necesitamos para atraer inversión a nuestro país. Así es, y me interesaba mucho, estamos conversando con José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y esta experiencia que han tenido de intercambio en torno al Acuerdo Global México-Unión Europea en una visita a París y Bruselas. El tema de la integración de las pymes, José Medina Mora, conectar a pequeñas y medianas empresas mexicanas y francesas con las cadenas de valor de las empresas que ya exportan, ampliando la base de beneficiarios del comercio bilateral. ¿Qué encontraron al respecto? Me parece un espacio muy importante, sobre todo pues porque usted ya traía mucha experiencia al respecto desde Coparmex, lo recuerdo, todo lo que se hizo en esa confederación y pues un poco qué podríamos tener ahora a nivel más global. Sí, digamos que es el gran reto que tenemos en la economía mexicana, porque por un lado vemos medianas y grandes empresas creciendo bien, algunas a doble dígito, exportando, pero micro y pequeños negocios pasando dificultades, requieren financiamiento, requieren capacitación y requieren sobre todo integrarse en las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Y lo que encontramos en Francia es que tienen este ecosistema muy integrado para que las micro y pequeñas negocios, las pymes, puedan participar en estas cadenas de proveeduría de distintos sectores, tanto industriales como de servicios, de tal manera que son prácticas que van desarrollando estos proveedores, atrayendo al micro y pequeño negocio, acompañándolo y logrando un desarrollo mucho más parejo, más nivelado, que es lo que necesitamos en el país. Entonces estaremos trabajando justo con estas mejores prácticas europeas, en particular francesas, que han desarrollado el MEDEF, que es el organismo empresarial francés equivalente al Consejo Coordinador Empresarial, en donde se han preocupado por este trabajo con las pymes y nos parece que hay lecciones muy aterrizadas, muy prácticas que podemos traer a México. Podemos irnos a una pausa, José Medina Mora, y regresar para profundizar sobre la innovación y la parte de la certeza jurídica. Sí, con mucho gusto, Ivonne. Muchísimas gracias. Vamos rápidamente y volvemos para continuar con esta revisión de la gira del Consejo Coordinador Empresarial por París y Bruselas. Y retomamos nuestra conversación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, para continuar pues relatando de estos hallazgos tan relevantes en la colaboración con la Unión Europea después de la gira que han realizado en París y Bruselas, y vamos a abordar los temas de la innovación y la certeza jurídica y fiscal. José Medina Mora. Sí, con respecto a la innovación, algo de lo que vimos que funciona muy bien en Francia es, por ejemplo, un fenómeno que se llama la estación F. Tienen 1,000 emprendedores en un lugar físicamente juntos, donde hay fondos de inversión, hay empresas interesadas en acompañar a estos emprendedores, de tal manera que se hace un ecosistema en donde se permite este crecimiento, desde luego la incubación, pero también la aceleración de los nuevos negocios. El emprendimiento y la innovación son estrategias fundamentales para lograr la diferenciación de las economías. Esto es, digamos, estuvieron también presentes integrantes de la Secretaría de Economía, que también en México tienen estos eventos de innovación, el InnovaFest, en donde se busca traer precisamente esas prácticas a nuestro país. Y con respecto, Ivonne, a la certeza jurídica, lo que encontramos es que la mayor parte de las dudas que tienen las empresas europeas para venir a invertir a México tiene que ver con la incertidumbre que genera la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con el TEMEC. Y en ese sentido, bueno, pues nos manifestamos optimistas de que se va a lograr un buen acuerdo.
en el sentido de que el mismo TEMEC tiene firmados 2 salidas, es decir, si hay un acuerdo en la revisión, el tratado se extiende 16 años con revisiones cada 6, pero si no hubiera un acuerdo en la revisión, se extiende 10 años con revisiones anuales. Lo importante es que el tratado sigue, y eso es lo que les genera certidumbre a estas empresas europeas para no detener las inversiones a México y aprovechar precisamente ese punto de entrada que es México para llegar al mercado de Norteamérica. Aprovechando que tenemos esta conversación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, preguntarle, entendemos que en el Acuerdo Global México-Unión Europea se firmó un apartado donde se establece la creación de un tribunal especial para el litigio de diferencias entre particulares. ¿Cómo sería este tribunal y qué aportación estaría dando pues para la resolución de conflictos en el mercado global? Sí, bueno, es una manera de justo resolver los conflictos que siempre aparecen. De hecho, el TEMEC tiene en sí mismo un mecanismos precisamente de solución de conflictos, que son estas consultas de información y después los paneles internacionales. Y el Tratado Libre, la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea tiene este tribunal como un mecanismo para dirimir las diferencias. Y es importante que tenga este contenido porque en toda relación comercial pues va habiendo diferencias y el tener un mecanismo para resolverlas genera la certidumbre, es decir, las empresas pueden invertir, pueden seguir su operación, sabiendo que en caso de que haya alguna diferencia, hay los mecanismos precisamente para resolver esas diferencias, en este caso este tribunal. Y otro tema que parece ser que fue muy relevante y que me imagino que estaría pesando también para lo que viene con el TEMEC es esta transmisión de la coincidencia entre el empresariado mexicano y sus autoridades gubernamentales para la renegociación del TEMEC y al mismo Sí, tiempo la comunicación permanente de los empresariados de Estados Unidos, Canadá y México en un mismo sentido. Digamos que ahí no hay desavenencias en el cuarto de atrás, podríamos decir. sí, no, como sabes, Ivonne, tenemos un acuerdo al que llegamos el sector privado mexicano a través del CCE con el sector privado de Estados Unidos, el Business Roundtable y la US Chamber of Commerce, así como el sector privado canadiense con el Business Council de Canadá, básicamente de 3 puntos de que significa que siga el tratado, que sea de libre comercio y que todo aquello que cumpla reglas de origen tenga 0 aranceles. Y esto por el bien del comercio entre los 3 países. Esto es especialmente crítico en la sección 232, que son los aranceles que nos afectan en la parte automotriz, acero y aluminio. Entonces, es precisamente lo que vemos desde el sector privado que debe de ser el acuerdo entre los gobiernos de los 3 países y estaremos trabajando desde luego en comunicación cada uno de los organismos empresariales con su gobierno respectivo. Y en ese sentido, pues también con los organismos empresariales europeos, con el MEDEF en el caso de Francia, con Business Europe en el caso de la Unión Europea. Hemos llegado también a estos acuerdos de tal manera que estaremos promoviendo de manera conjunta las inversiones tanto de empresas europeas en México como de empresas mexicanas en la Unión Europea, en donde el sector privado es fundamental en la promoción de la inversión, desde luego en este diálogo y colaboración con las autoridades. ¿Cuáles son las expectativas de José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues a unos días de que se retomen las conversaciones en torno a la renegociación del TEMEC? Ustedes están participando directamente. Entendemos que había otro organismo también de empresarios que estaría participando en estas negociaciones. ¿Se ponen de acuerdo ustedes con ellos? ¿Cómo se está dando la comunicación y el flujo de representación del sector? Sí, tenemos una comunicación frecuente y constante con las autoridades mexicanas, la Secretaría de Economía a través del secretario Marcelo Ebrard y su equipo, así como también el ahora embajador de México en los Estados Unidos, Roberto Lázari, con el equipo adicional, Julio Verdegué, Diana Alarcón y Altagracia Gómez, de tal manera que en equipo, tanto gobierno como sector privado mexicano,
cada quien haciendo lo que le corresponde. Al gobierno le toca ciertas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, pero también a nosotros nos toca en esta relación del sector privado que estamos haciendo sector por sector para entender qué es lo que más conviene a cada sector, y de esta manera es el sector privado de Estados Unidos quien incide en las negociaciones dentro de Estados Unidos. Esto es un trabajo en equipo, una colaboración en donde pues cada quien tenemos que hacer nuestra parte para lograr las mejores condiciones para México. Estamos optimistas, Ivonne, porque vemos que el TEMEC o USMCA o CUSMA, según el país que lo diga, es benéfico para los tres países. No es nada más que sea benéfico para México, también lo es para los Estados Unidos. Nos comentaban en una de las agencias de gobierno de los Estados Unidos que pues no ha habido una sola empresa de los Estados Unidos que les haya pedido salir del tratado. Al contrario, todas dicen tenemos que seguir, es algo que nos conviene. El sector automotriz estadounidense ha sido muy claro en que para poder competir con las empresas asiáticas y europeas es necesario que mantengan sus plantas en México y en Estados Unidos, de tal manera que con eso logran esa ventaja competitiva, y es lo que nos permite, como Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, ser la región más competitiva del mundo. Pues muchísimas gracias a José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por acompañarnos esta mañana, relatar parte de los hallazgos, de las conclusiones de esta visita, esta gira de trabajo en París y Bruselas, y la perspectiva que se tiene hoy frente a la renegociación del TEMEC. Sí, muchas gracias, Ivonne, por permitirnos comunicar lo que estamos haciendo para promover la inversión hacia nuestro país. Al contrario, gracias a ustedes por compartirlo. Voy a una